buenas tardes. De nueva cuenta, nuestro programa Pulso Condominal, cuya meta es incrementar la cultura condominal de este país, y por qué no decirlo, de todo el mundo. Vamos a presentar un programa especial. Hoy estamos de plácemes y manteles largos. He logrado, y este programa se honra, en contar con la presencia de una de las personas que más conocen sobre el tema de condominios en forma y fondo de todo este país. Estoy honrado de estar ante la presencia del maestro Alfredo García López. Maestro, sea usted bienvenido. Gracias por contar con su presencia este día. Y vamos a platicar temas delicados, ¿no? Temas finos sobre condominios que no se sabe si casi nadie le interesa o casi nadie llega a esa profundidad. El tema de hoy, si me permite proponérselo, vamos a ver, el tema de hoy es: ¿el condominio tiene personalidad jurídica, sí o no? Entonces, ¿qué nos podría usted decir? Pero antes le voy a preguntar, cuéntenos un poco de su historia como persona involucrada en los condominios. ¿Cuándo empieza usted en este terreno tan delicado y tan interesante? Fui invitado a trabajar en la Procuraduría Social en el año de 96, ya hace algún tiempo. Y el primer trabajo era ir al patio del condominio a platicar con los condóminos derechos y obligaciones. Primera enseñanza: el condomino que se porta mal, que no cumple, no va a estas pláticas. Los quejosos sí. Es que fulano pone su radio a todo volumen, es que tiene muchos perros, es que pone tendederos, es que hace fiestas frecuentemente, es una lata. Además, no paga cuotas. Este cuadrito es casi general. Está multiplicado por una buena cantidad de condóminos que nadie les informó qué clase de propiedad estaban comprando. Le dieron la llave sin decirle que el condominio es una modalidad de la propiedad diferente de la vivienda en renta o de la vivienda particular de propiedad privada. Este defecto repercute hasta nuestros días. Pocas personas han sido informadas plenamente el límite que tiene su propiedad. Si recordamos el derecho romano, era el uso, usufructo y hasta hacerle daño. Sí. Decían Jus puniendi. Iusus putiendi, sí, y iusus abutiendi, incluso querían abusar. Sí, el abutiendi, ese sí lo han aprendido muchos. Sí. En consecuencia, yo creo que un trabajo fundamental es generar en el condominio mucha estructura de entendimiento, de aceptación mutua, siembra de cultura condominal. No le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Respetar usos, costumbres, como la vecindad tenía hasta música, tenía sus tradiciones. Su fiesta anual. Claro, el santo patrón, cuetones y música. Sí, claro. Todos los barrios de la Ciudad de México eran lugares de mucha pertenencia, de mucho arraigo, de usos y costumbres propios, hasta por la forma de hablar. Reconocía usted a un habitante de la Morelos y Santa lo diferenciaba, Julia, ¿no? Son mis vecinos de Santa Julia. De la Ciudad de México en general, los grandes barrios dieron pertenencia, arraigo, usos y costumbres. ¿Por qué los edificios en condominio no han podido generar esta clase de convivencia que es, sin duda alguna, de mucha ayuda? Cuando ha habido un desastre, son los primeros en quitar piedras, en rescatar personas, los propios ciudadanos. Este domingo, aquí a espaldas de este lugar, caminé por un multifamiliar Benito Juárez. Quedan pocos edificios y es legendario
es la Escuela Francesa de Construcción de Multifamiliares. Además tenía grabados de Carlos Mérida, No, el gran artista. no, sin duda alguna. Naturalmente que tenemos que generar un cambio profundo y acelerado en la normatividad que se aplica en los condominios. Por eso el tema que ha propuesto nuestro estimadísimo amigo tiene una profundidad que, si tomamos en serio, la transformación se dará en la base misma del condominio. Es decir, tratar de llevar a la comunidad a un cambio de actitud positiva, de cooperación, de cuidado, de destino común, porque no lo van a creer. Quien vive en un condominio tiene un destino común. Es evidente. A mí me tocó vivir allá por los años 80, maestro, ese cambio tan grande de la juventud, cuando las damas, las madres de familia tuvieron que trabajar para apoyar a sus maridos en la manutención, pero el problema fue que los jóvenes, los niños se quedaron solos y sin las riendas de casa. Sin las riendas, y el imán que los atraía eran los muchachos más pendencieros, los de la pandilla, y entonces sus ídolos se volvieron los de la pandilla, mismos que les enseñaban a cometer ilícitos. Pues bueno. Y se perdió mucho arraigo de lo que es la madre, el núcleo fundamental familiar, de la sí, casa, claro. Sí. A ver, un minuto antes del tema principal, un comentario. Examinemos qué ha hecho la comunidad desde el Estado, la escuela, la iglesia, la familia, para dejar que una serie de respeto, de tradiciones, de costumbres, hayan naufragado. Creo que si tenemos ese cuidado, la construcción de una nueva forma de convivencia tendrá que darse porque estamos urgidos, muy urgidos, de renovar esencialmente la relación de las comunidades que viven en México, en especial en la Ciudad de México. Quiero agregar a esto, maestro. Es evidente, y no critico, nada más menciono, que las autoridades han perdido el control y han perdido la autoridad incluso. No hablo de castigar, sino el respeto que da la autoridad. Una cosa es el mando, el otro es la autoridad. Claro. Y se ha perdido tanto respeto y la impunidad es tan grande que creo que a la sociedad nos toca hacer el trabajo para no darle tanto problema a la autoridad que no está pudiendo ahora. Entonces nos toca a nosotros mejorar las relaciones interpersonales. Así es. Sin ninguna duda, un concepto de corresponsabilidad social sí nos compete a todos. ¿Verdad que sí? Así es. Maestro, estoy muy agradecido y muy contento además. Se lo menciono. Entremos a tema, digo. Claro. A ver, no es cualquier tema. Su repercusión es más que evidente en cuanto a todo el cuadro normativo que tiene la propiedad en condominio. Actualmente hay que recordar que hasta don Benito Juárez tuvo un proyecto de vivienda en condominio. Imaginemos, el gobierno andaba errante, pero él ya tenía pensado esta propiedad de piso. La connotación del nombre de condominio viene propiedad horizontal desde Guatemala hasta el sur de América. Propiedad de piso, el código napoleónico de 1804 es el primer momento en que la norma jurídica toma en cuenta esta propiedad de encimar pisos en un predio y convertirse así propiedad de piso. El padre era Napoleón y él es el autor de preparar
sin ninguna duda este proyecto que a la fecha, en nuestro caso, es un condominio. Ahorita regresamos, amigos. Muchas gracias. Vamos a darle las gracias, en ese caso, al maestro Alfredo García López por su manera de expresarnos algo que todos necesitamos, y nos vamos al corte y regresamos en un momentito. Gracias. Fíjese que... Bienvenidos a Geek Plus Review. En este canal les voy a enseñar todo lo que tenga que ver con la cultura geek. Wingardium Leviosa. No me quiero ir. Espero que les gusten las colecciones tanto como a mí. Bienvenidos a Geek Plus Review. Bueno, pues continuamos con esta interesante charla y habíamos dejado el tema en el Código Napoleónico. Así es. Que por cierto, Napoleón dedicó muchísimo esfuerzo para la ciencia y la ciencia jurídica también, claro, ¿verdad? Y todavía hoy es vigente en muchos aspectos. Sí, no tanto como los romanos, pero ahí van. Ahí vamos, ¿verdad? Bien, hablando de la norma, la propiedad en condominio aparece en el primer Código Civil Mexicano de 1804. Mira, ahí se hace esta propuesta en 3 artículos, en donde, por cierto, lo primero que notamos es que ahí aparece la cuota. No olvidarlo. La cuota es consubstancial de la propiedad en condominio. Mucho después, en el año 54, el Senado de la República, por orden del presidente Ruiz Cortines, genera la Ley de Propiedad de Pisos, actualmente la Ley de Propiedad en Condominio. En el que presidió la comisión, doctor Gustavo R. Velasco, hizo el proyecto con una comisión de vivienda en el Senado, y ahí aparece que él propone darle personalidad jurídica a los que habitan un condominio. Sí, artículos 57 y 58 de la ley propuesta, y es el Senado, con muy queridos y estimados autores, grandes autores en materia de leyes, que se opusieron a darle esta personalidad. ¿Por qué se opusieron? Trueba Urbina, por ejemplo, ¿sí? Uno de los que después fue cacique allá por el sur de la República. Bueno, ese es otro. Pero su mérito no se le quita. Ellos decían que un inmueble jamás en la doctrina jurídica mexicana había constituido ninguna persona moral. Para ellos, para esta norma que está vigente
en la Ley de Propiedad en Condominio de México, el inmueble carece de personalidad jurídica. Debo recordar que hay 6 estados que ya han concedido o reconocido personalidad jurídica. El más antiguo es Jalisco. En el Código Civil, artículo 221, aparece que le conceden esta personalidad al condominio. Alguna vez Coparmex me mandó a dar una plática allá a Guadalajara y del grupo asistente pregunté si sabían que el condominio tenía allá personalidad jurídica. Un señor me dijo que sí. Le pregunté, ¿para qué le sirve a usted la personalidad jurídica? Se quedó pensando un buen rato. Pues solo hemos abierto una cuenta de banco. Una cuenta de banco con esta personalidad jurídica que hoy una multitud de administradores constituyen asociación civil para abrir una cuenta de banco. No, otra razón. Usted abre su cuenta de banco y tiene que darse de alta ante Hacienda. Y eso, no, qué bueno que todos paguen sus impuestos. Están exentos, la asociación civil está exenta. No, pero las cuentas que se generan, aunque sean ceros, usted tiene que hacer su declaración. Definitivamente. Bueno, total, esta condición, registro, lo hace un notario público. Ahora es tan fácil, con 2 personas que van de testigos y 8,000, 10,000 pesos que cobra el notario, pues ya está. Ya tiene usted su asociación civil. O ya rindió frutos el que hayan constituido la personalidad jurídica. Reitero, aquí no la hay. En 5 estados, 2 de ellos son Baja California Sur, donde no solo por la belleza del lugar, sino porque se aprende mucho en materia de condominios. Había hoteles, hotel condominio, perdón, parece el B&B, ¿verdad? Que lo alquila usted por unas horas. Y que además ahí es una mezcla de detalles que más causa problemas ante la comunidad, ¿verdad? Pero luego lo vemos de eso. Si quieren, podríamos darle una vueltita ahí, porque creció muchísimo. A mí me llegó una persona a mi oficina, yo gano 6,000 pesos por rentar 2 departamentitos el fin de semana. Hombre, qué bien. El B&B tiene una tradición europea impresionante. Desde aquí puede usted lograr un cuarto o una vivienda a la orilla del río Sena. Claro, hay una tradición, etcétera. Pero luego, tal como lo ofrece el maestro, le daremos una pequeña repasada. Nos regresamos a la personalidad jurídica. ¿Qué es eso de la personalidad jurídica? La ley nos dice que la tienen los sindicatos, los municipios, asociaciones debidamente registradas. Pero, ¿para qué la quiere una propiedad en condominio? ¿Saben que a veces es para darle la vuelta a la ley de propiedad en condominio? Usted pregunte y le dirán, ir a la Procuraduría Social es perder el tiempo. Así de sencillo y así de fácil. Sin embargo, cuando usted quiere demandar a alguien que no paga cuotas, tendrá que demostrar, según el artículo 59 de la ley, que es usted un administrador debidamente registrado, ¿sí? Para poder ir ante un juez y iniciar el procedimiento de la vía ejecutiva civil contra un moroso. Bueno, hay lugares que tienen su asociación y su asamblea de condóminos. ¿Sabe usted cuál es la buena? Pues la asamblea de condóminos, yo no puedo votar en una asamblea si acepto o no la ley. No puedo. No. La ley es de orden público. Y es una adhesión cuando uno compra, ¿no? Claro. Se adhiere uno a la... No, pero automáticamente ya es condomino. Ya es condominio. Con un secreto que tiene la ley que es interesantísimo. Técnicamente,
si usted compra en abono su departamento, tendrá garantía hipotecaria, claro, y aún reserva de dominio. Eso es cierto. ¿Cuándo va usted a ser propietario? Cuando se cancele la hipoteca, propietario pleno. Y se eleve la escritura. Naturalmente, a la calidad ya de un documento de compra-venta. Bien. Usted no podría tener derecho a votar o a cualquier personalidad dentro de una asamblea si no es por el artículo 2 del glosario de la ley. Quien haya firmado un contrato al cumplimiento del cual pase a ser propietario, para nosotros ya es condominio. Pues sí. Incluso para la misma ley, no sé en qué momento lo hicieron, le dieron facultad a los ocupantes en cierto momento. Luego lo pusieron con la carta poder, ¿no es cierto? Bueno, pero eso para ir a la asamblea. Para ir a la asamblea, ¿verdad? Sí, claro. Así es. Bueno, en realidad estamos tratando no solo del concepto central de nivel jurídico, sino aterrizarlo para qué nos sirve o nos estorba ahí, en el patio del condominio. Que es donde están los problemas, ¿no? ¿Qué? Algunos son... Todo empieza, maestro, en un condominio. Así. A mí me ha tocado, por ejemplo, problemas de tipo nacional que empezaban en un condominio, falsificaban billetes. Ah, bueno. Me tocó un problema de un director, un jefe del narcotráfico, que vivían en un condominio y hacían cirugías plásticas en el condominio. Todo empieza en un condominio casi siempre. Entonces tenemos que cuidar el origen del condominio respetando, bueno, los derechos de los demás. No, la escritura dice para qué está cada espacio de un condominio, es decir, un área común, es de todos, sí. No me puedo apropiar, sino en el concepto de despojo, de un espacio, un jardín, le pongo su bardita y es mío. Pues no. Este concepto de copropiedad nos viene a recordar que el condominio está constituido por dos formas de propiedad. La propiedad privada, de la puerta hacia adentro, y la copropiedad, andadores, pasillos, azoteas, fachadas, áreas verdes, áreas de estacionamiento. Todo esto viene a constituir una copropiedad a la cual se le llama indiviso. El indiviso, que es la parte que para me mí es la corresponde. esencia del condominio, el indiviso. No sé usted qué opine. No, no, basta leer la ley. Y verdad que un día quitaron la figura del indiviso para que todos fueran parejas las cuatro. Dije yo, señores legisladores, ¿qué están haciendo? ¿Verdad? Hubo luego comentaremos el año. Hay tiempo, porque año cuando de, se nos acabe el tiempo, yo creo que lo voy a invitar a nuevos programas si usted se siente a gusto ante la no, comunidad. no, ¿verdad? feliz, sí. Bueno, continuamos. Sí, maestro, claro. por favor. Bien, esta clase de definiciones nos permiten también recordar que en Europa surge esta forma de propiedad, esta modalidad de propiedad, ¿en virtud de qué? Bueno, las juderías eran lugares habitados por gente de esta raza que no podían extenderse. Y le llamaban guetos. Son guetos, pero esa era judería. Judería. Y el nombre de ese gueto era una judería porque era de puros judíos. Sí. Bien. Entonces, lo que sí podían vender era su techo, que era el piso del de arriba. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Y así, por eso, la primera connotación era propiedad de piso. No olvidar que este no es mi piso, este es el techo del de abajo. Este es el piso del de arriba y mi techo. Que le llamaban muros medianeros. ¿Siguen siendo? Siguen siendo. Esa pared me divide de mi vecino. No es, por tanto, mi pared, es nuestra pared. Y lo que da al exterior, ¿qué cosa? Pues es un área común. Así de que si
tenemos esta idea, tendremos buen cuidado, pues de no hacer un hoyo en la pared, de no dejar que el agua de mi vecino se filtre y destruya lo que es su piso, pero es mi techo. ¿Y qué me dice de no hacer ruido hacia el exterior? Que es grandes quejas que tenemos, ¿no? Naturalmente, había un lugar donde fuimos llevados a la 1 de la mañana porque un chico tenía su tambora con sus platillos y ensayaba de la 1 en adelante. Válgame. Y hay señoras que lavan a las 3 de la mañana, ¿eh? Entonces, No, ya las hay- lavadoras, ya le apachurro este Sí, botoncito. no, pero hacen ruido, ¿verdad? Maestro, creo que se nos acaba el tiempo, nos despedimos, pero acépteme otra invitación porque se está Lo poniendo hacemos. esto muy interesante. Y no vamos ni a la mitad del tema. No, ni al principio. Señores, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado esta expresión de conceptos de parte de nuestro maestro, el señor. Que manden temas. Manden temas, por favor, y aquí los desarrollaremos. ¿Le parece bien? Me parece Bueno, correcto. pues están invitados y gracias por todo. Gracias. Muy amables. Bueno, pues ya quedó. Lo felicito.